Entonces, vamos a hablar solamente de un sistema de los que componen los sistemas abiertos, que es el sistema suizo. ¿Listo? Entonces, este sistema fue inventado por el Dr. Brand en el año 33, ¿listo? 1933, y permite trabajar bajo una cantidad elevada de participantes, ¿cierto? Pero esos participantes no tendrán que enfrentarse todos contra todos para lograr terminar una ronda. Es un sistema en el cual se pactan un número de rondas. Es decir, yo tengo, bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo acá, 10 participantes o tengo 8 participantes, porque también, digamos, hay una recomendación en cuanto a la cantidad de participantes, y tengo 8 participantes y los voy a jugar solamente en 3 rondas. El que más puntos genere en esas 3 rondas es el ganador, ¿sí? Y es un sistema propio que se usa muchísimo y es propio del ajedrez. Sin embargo, este era el sistema que yo les decía, bueno, sería interesante aprender a usarlo bien para poder de pronto implementarlo en deportes de conjunto, ¿cierto? En festivales y demás, porque es un sistema que permite ir, digamos, enfrentando, claro que es relativo esa parte, es importante, podemos ir implementando, me permite ir emparejando equipos del mismo nivel, es decir, los equipos que van ganando los voy agrupando y los equipos que van perdiendo también los voy agrupando, ¿listo? Entonces, sería ese tema. Les voy a explicar así rápidamente cómo funcionaría. Entonces, lo primero es, se recomienda un número de jugadores máximo equivalente a 2 a la R, y esa R es el número de rondas a la cual yo quiero jugar el torneo. Entonces, yo quiero jugarlo a 8, a 9, a 10 rondas. Yo voy a plantear el ejercicio a 3 rondas, es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8, y bajo ese número de 8, planteé la cantidad de jugadores para mi torneo, es decir, 8 jugadores a 3 rondas, ¿listo? Y se enfrentan de ese modo. Segundo, el primer enfrentamiento es el único que va sistematizado, los demás enfrentamientos van siendo con base a los resultados, ¿listo? Entonces el primer enfrentamiento, el primer emparejamiento que yo voy a hacer, el primer enfrentamiento, obedece a lo siguiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo los puse en una columna la cantidad y siendo el primero, el jugador de más nivel, lo estoy haciendo como lo hacen, por ejemplo, en ajedrez. Entonces, van los jugadores que tienen ranking internacional, que han ganado yo no sé cuántos torneos, que están rankeados en Colombia, que, bueno, los de mayor nivel. Y van de mayor nivel hasta el de menor nivel, ¿cierto? Luego, esa columna la divido en la mitad, ¿cierto? Y podré empezar a emparejar, ¿cierto? Entonces, el primero jugará con el quinto, el segundo con el sexto, el tercero con el séptimo y el cuarto con el octavo, tal como me aparece acá en esta parte. Entonces yo parto esa columna en 2 y hago los enfrentamientos. Estos son los primeros enfrentamientos. ¿Listos? Muy bien. Ese sería el primer enfrentamiento. Segundo, entonces yo en base a ese emparejamiento que hice, pues juego la fecha, ¿cierto? En ajedrez ocurre pues que el que gana la partida tiene un punto, cuando empatan la partida tienen medio punto y cuando pierden la partida pues no tienen puntos, ¿cierto? Y eso genera que de pronto, a diferencia como pasa en el fútbol, que si uno gana un partido gana 3 puntos y si pierde y si empata tiene 1, ya tiene 2 de diferencia ahí, se va muy rápido el que está adelante y este permite, digamos, que esté más parejo el tema de los puntos, ¿cierto? Entonces, se genera de este modo. Entonces, aquí resulta que el 1 le ganó al 5, tiene un punto, el 2 empató con el 6, tiene medio punto, el 3 ganó al 7, tiene un punto, y el 4 perdió con el 8, entonces el 8 tiene un punto. Con base a esto, a estos resultados, yo reorganizo la tabla. ¿Listo? Entonces yo terminé la partida, terminé la ronda, ¿cierto? De juegos y organicé directamente la tabla. ¿Listo? Entonces resulta que el 1, ¿listo? Esta tabla, resulta que aquí hay unos con un punto, ¿cierto? Pero si se acuerdan, el 1 es el jugador
que mayor nivel tiene, es decir, el de más ranking, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Y asimismo los organizan en la tabla, ¿cierto? 1, 3, 8, ¿listo? De acuerdo aquí también al puntaje. El puntaje me permite organizar y el desempate me lo permite hacer el ranking del jugador. ¿Listo? No sé si de pronto también se organice este tipo de cosas, este tipo de sistemas en tenis. Me parece mucho, no estoy seguro. ¿Listos? Y organizo la tabla de posiciones, es decir, este será el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿Listo? Entonces, una vez culminada la ronda, se debe armar la tabla reorganizando las posiciones de acuerdo a los puntos. Posteriormente, se buscará emparejar la siguiente ronda enfrentando equipos con puntuaciones similares. ¡Ojo! Teniendo en cuenta que no se vayan a repetir enfrentamientos. Entonces sucede mucho eso. Entonces, bueno, como 1 y 3 tienen de a 1 o de a 2 puntos o de a 1,5 puntos, los voy a enfrentar a ellos. Y ahí es donde ocurre que uno comete bastantes errores, porque resulta que uno programa la siguiente ronda y resulta que vuelven a jugar equipos que ya habían jugado. Entonces, no, 1 y 3 ya habían jugado, ¿cierto? Por eso es que este tipo de fixture, de sistema, se hace más que todo con software deportivos, ¿listo? Cuando son demasiados enfrentamientos, demasiados participantes, pues imagínense uno sacando a cada rato, cada ronda, la tabla, pues se vuelve uno loco, ¿sí o no? Si nomás que aquí con 8 uno a veces tiende a equivocarse. Entonces, es un tipo de sistema que tiene sus propios software de trabajo, ¿cierto? Se usan, vuelvo y le repito, se usa mucho en lo que es el ajedrez. Entonces, por eso les dije, les traigo a colación el sistema para mostrarles más o menos cómo funciona, pero es más complejo con el tema de que haya más equipos. Ahora, es un sistema que tiene muchos criterios de desempate, ¿cierto? Y de programación, ¿listo? Entonces, resulta que tiene muy en cuenta lo que es local y visitante. Entonces, estos arrancaron de local, ¿cierto? La siguiente tendrán que jugar la de visitante. Pero sucede una cosa, cuando yo de pronto voy a enfrentar a estos dos, a 1 y 3, resulta que ambos estaban por el lado del local acá. Entonces, los criterios del torneo o del sistema me dicen, bueno, preferible que no se enfrenten todavía, entonces por acá me toca enfrentar a 1 contra 8, ¿cierto? O me toca enfrentar a 1 contra 2, pero 2 ya tiene 0,5. Sin embargo, no siempre se van a empatar, es decir, no siempre se van a enfrentar los jugadores con rivales que tengan el mismo nivel o el mismo puntaje, porque si se dan cuenta aquí, con un punto solo tengo 3 personas, ¿cierto? Y tengo 2 con 0,5 y 3 con 0, es decir, uno de un punto tendrá que jugar con uno de 0,5, ¿cierto? Y uno de 0,5 tendrá que jugar con uno de 0 puntos, ¿listo? Entonces, aquí armamos la segunda ronda, ¿cierto? El segundo enfrentamiento. Como hicimos un sistema a tres rondas, entonces esta es mi segunda ronda, ¿listo? Y resulta que aquí tuve estos resultados, ¿cierto? Inmediatamente yo ya reorganizo la tabla. Luego de terminada esa ronda, reorganizo la tabla. Y resulta que aquí la tabla cambió respecto a la primera ronda. Vea, el primero se mantuvo, volvió a ganar. El 6 bajó, ¿cierto? Perdón, subió. Y 3 bajó, quedó con un punto. Es decir, 3 perdió, 6 ganó. Y como había empatado en la primera ronda, pues subió con 1,5, ¿cierto? Hubo cambios en 2 que empató, 7 que ganó, 5 que empató y 4 que volvió a perder. ¿Listo? Entonces, él me permite de una forma piramidal ir sacando rápidamente los campeones y los subcampeones en las rondas. ¿Listo? Dentro de los factores a tener en cuenta deben estar la atribución del local y visitante que les dije ahorita, aunque en ocasiones pueden enfrentarse equipos que se presenten en la misma situación. Ya digamos que será, como una de las últimas instancias, ¿cierto? Que ya no se pueden enfrentar, entonces definen localidad y visitante. En el caso del ajedrez, que es blancas y negras, creo que, no me acuerdo cuál es el que tiene la relación ahí, si blancas y negras, creo que negras es local, si no estoy mal, no estoy seguro.
Eh, ese color se le adjudicará, que será, digamos que llevándolo a nuestros deportes local o visitante, se le adjudicará de pronto al deportista con mejor ranking, o si tienen igual ranking, pueden, no sé, de pronto sortear. ¿Listo? Eh, Muy bien, entonces estaba acá. Aunque en ocasiones pueden enfrentarse equipos que presenten la misma situación, ante lo cual se pueden establecer otros criterios para dicha atribución. Tiene bastantes criterios este tipo de sistemas, ¿listo? Entonces, son un poquito más complejos. Y al ser abiertos, digamos que aumenta la complejidad. Y en una tercera ronda, que es donde terminamos nosotros pactamos el torneo a 3 rondas, pese a que hay ocho participantes, ¿cierto? Aquí nunca usted sabe con quién se va a enfrentar. Lo único que va a saber es en la primera ronda, cuando dividió la columna en dos y hizo los emparejamientos. Pero de resto usted no sabe a quién se va a enfrentar. Es decir, es un sistema, pues me parece muy interesante, porque nada está organizado, nada está arreglado, ¿sí? Todo está, eh, digamos, distribuido de tal forma que usted tiene que ganar para buscar, digamos, la mejor posición en el puntaje, y esperar a ver quiénes ganarían para poder ser emparejados. ¿Listo? Y en este caso, después de haber terminado la tercera ronda, encontramos que el número 6, con un total de 2.5, ¿cierto? Puntos, fue el campeón, y el número 1 fue el segundo, y el segundo fue el tercero. Y el tercero quedó de cuarto con 1.5 puntos. Es un sistema bastante complejo, ¿listo? Entonces, quería mostrarles más o menos cómo era que funcionaba, como los principios de ese programa, de ese sistema. Aunque vuelvo y le repito, es un sistema que necesariamente, o muy en una gran proporción, necesita ser ejecutado mediante los software, por la cantidad de criterios que de pronto puede llegar a tener para mostrar desempates, para mostrar localías y demás.